Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Vamos a retomar el tema donde lo dejamos ayer. Ayer tuvimos oportunidad de pues, revisar algunos antecedentes históricos de la democracia mexicana en el siglo XIX, a partir del México independiente, sobre todo. Y el día de hoy vamos a revisar algunos antecedentes más recientes. Como les adelantaba, prácticamente durante todo el siglo XX se sentaron las bases de la organización política, social, económica de nuestro país, y justamente a ello nos vamos a referir el día de hoy. Denme un segundo para comenzar a compartirles la presentación. Listo. Bueno, nos quedamos en esta parte, ¿no? Ya comentábamos pues algunas características del porfiriato. eh, Comentábamos que a pesar de que se trató de una dictadura, pues había la posibilidad de que la oposición conformara partidos de oposición, precisamente, aunque pues las condiciones de competencia efectiva eran prácticamente nulas, ¿no? Sabemos que, bueno, pues esto originó un conflicto armado que se extendió durante varias décadas y que originalmente fue encabezado por Francisco I. Madero, quien resultó electo en las elecciones de 1910 después de que se derrocó el gobierno de Díaz. Finalmente Díaz renunció y se exilió en el extranjero. De hecho, ustedes recordarán que hace mucho tiempo ha sido motivo de discusión la el retorno de los restos o el envío de los restos de Porfirio Díaz a México, ya que está bueno, a partir de su exilio fue sepultado en Francia. Bueno, lo que nos interesa destacar de este periodo es la génesis de los partidos políticos como los entendemos en la actualidad. Ya ayer les comentaba que Francisco I. Madero fue el primero que promovió una ley de partidos políticos, bueno, no precisamente de partidos políticos, una ley electoral en 1911, pero que ya hacía alusiones a los partidos políticos. En la lámina tenemos algunos datos relevantes de este periodo de la Revolución Mexicana. Tenemos que en 1908, bueno, Madero publica la Sucesión Presidencial, que fue un documento que marcó, digamos, el rumbo intelectual, ideológico del movimiento revolucionario de 1910. Tenemos que en el año de 1909 se formaron 4 partidos, el democrático, el reeleccionista, el nacional democrático y el antirreeleccionista. El partido antireeleccionista fue el primer partido con organización moderna, por eso les decía que justamente en este contexto es que podemos hablar ya más bien de partidos políticos como los entendemos hoy, ya que las características que tenían entonces son muy similares a las que distinguen a los partidos políticos en la actualidad. Entonces, ¿cuáles son estas características? Pues justamente el contar con una base social, en este caso una base política, contar con un catálogo de principios, con un programa político y con un distintivo también se refiere a la organización de campañas electorales, ¿no? Entonces, bueno, justamente estos antecedentes nos hablan del origen de los partidos políticos modernos en nuestro país. El siguiente dato se refiere a lo que ya hemos hecho alusión, a que en 1910 se llevan a cabo las elecciones federales para renovar la presidencia de la República, pero Porfirio Díaz se proclama ganador y esto pues es la gota que derrama el vaso. Con ello comienza una efervescencia social y política sumamente álgida que detona el movimiento armado y que obliga a Díaz a renunciar a la presidencia.
Justamente esto ocurre al año siguiente, en 1911, Díaz renuncia a la presidencia, se convocan nuevas elecciones y Madero es postulado por el Partido Constitucional Progresista, haciéndose de la titularidad del Poder Ejecutivo. En ese mismo año de 1911 participaron otros partidos políticos como son el Liberal Radical, el Popular Evolucionista, el Católico y el Liberal Nacional. Llama la atención justamente este partido católico porque se trataba de un partido de tipo confesional. No voy a entrar en esas honduras porque no es motivo de la exposición, pero recordaremos que con posterioridad a el movimiento o al inicio del movimiento armado, sobre todo durante el periodo del Maximato, cuando Plutarco Elías Calles era el presidente de la República, hubo un movimiento social, político y ideológico sumamente complicado porque hubo una confrontación entre personas que profesaban la fe católica y el gobierno, el Estado, ¿no? Lo que se conoce como la Guerra de los Cristeros. Fue un conflicto bastante complicado, como les digo, no es motivo del diplomado y por lo tanto no vamos a entrar en Honduras, además de que para ser franco, pues tampoco es que sea especialista en la materia. Bueno, a continuación, el siguiente apunte se refiere a el año de 1917, cuando se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin duda, este es un parteaguas, un aspecto sumamente interesante, toral, en la vida política, social e incluso cultural de nuestro país, ¿no? En este año es cuando pues, finalmente suscribimos un pacto político entre los mexicanos para darnos nuestras propias bases respecto a la organización política, la organización territorial, la organización social incluso, puesto que en la Constitución, ustedes siendo abogadas, abogados, lo saben mejor que yo, pues se consagran las garantías individuales que hoy entendemos como derechos humanos, se regula el pacto federal, se refrenda esta noción de soberanía que ya había quedado plasmada en los documentos constitucionales previos que comentábamos ayer, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Un aspecto que es sumamente importante comentar en esta sesión por la temática que estamos abordando, se refiere a el reconocimiento del voto universal, ¿no? En comparación con los ejemplos, con los antecedentes que comentábamos el día de ayer, veíamos que la ciudadanía era una categoría que si bien en algunas ocasiones estuvo contenida en la Constitución, sobre todo en la del 57, estaba condicionada a ciertos aspectos. Uno de ellos es el de la edad, que se sigue manteniendo vigente, pero el que llamaba poderosamente la atención es el de garantizar que se contara con recursos económicos, ¿no? Que se pudiera comprobar una renta y además, bueno, que se demostrara esta cuestión que se refiere a el modo honesto de vivir, que hoy sigue estando también presente en el texto constitucional actual. Pero la diferencia radical estriba en que justamente se suspende o se cancela ya de forma tajante esta condicionante referente a el estatus económico, a la garantía de la renta, de tal suerte que el voto se universaliza. Por supuesto, esto también con sus debidas reservas, ya que en realidad pues estaba la ciudadanía se podía ejercer para un mayor número de pobladores, de personas, pero dejaba fuera a las mujeres, ¿no? El voto femenino, por ejemplo, pues no fue reconocido en la legislación nacional, sino hasta varias décadas después. De tal suerte que, bueno, pues aún cuando se amplió, digamos, la dimensión de la categoría de ciudadanía, seguía siendo de cualquier forma restrictiva. Sin embargo, lo que vale la pena destacar es que, bueno, pues ya dejó de ser una categoría para identificar o para garantizar ciertas prerrogativas, ciertos bienes jurídicos tutelados solamente a un grupo selecto de personas, sino que ya la categoría se hizo más extensiva a efecto de incorporar a, por ejemplo, campesinos, a trabajadores, a obreros, y con ello, pues de alguna forma también atender las demandas de la revolución. Otro aspecto importante que vale la pena destacar de este periodo se refiere a la Ley para la Elección de Poderes Federales, promovida
promovida por el presidente en turno, Venustiano Carranza, aprobada por el Congreso, porque este es un antecedente directo de la regulación en materia electoral que tenemos en la actualidad, ¿no? Me parece sumamente importante porque, bueno, pues hasta antes de la revolución no es que no hubiera reglas para hacer funcionar los procesos selectivos, pero pues eran reglas, digamos, como muy generales, muy someras y además, pues como lo comentábamos, un tanto hechas a modo para favorecer siempre el triunfo de don Porfirio, ¿no? Entonces, en este contexto de la revolución, llama la atención el hecho de que el presidente, el Congreso, se den a la tarea de discutir y aprobar un instrumento de derecho positivo que busque regular las elecciones. ¿Por qué llama poderosamente la atención? Bueno, pues por muchas causas, pero entre otras porque pues ya es resultado, es una suerte de respuesta a esta idea que se instala en el origen de nuestro sistema político mexicano y que se refiere a la renovación periódica del poder por la vía pacífica, es decir, un antecedente directo de la democracia liberal en nuestro país. Y también, bueno, este apunte también hace referencia, les decía que esta lámina y la anterior son láminas que extraje de una presentación que suelo utilizar para el diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidista y por eso hay tantas referencias y alusiones a los partidos políticos. En este sentido, el último apunte se refiere a que en el año de 1918 se forman 4 nuevos partidos, el liberal constitucionalista, el nacional cooperativista, el laborista y el nacional agrarista. Bueno, a continuación tenemos una línea del tiempo. Estas láminas de la línea del tiempo también las extraje de otras presentaciones con las cuales se cuenta en la Escuela Judicial Electoral y que me pareció importante incorporar, como ya lo comentaba desde ayer, porque nos permiten de alguna forma recapitular algunos de los contenidos que vamos viendo y también perfilar algunos de los contenidos que vamos a ver a continuación. En este sentido, esta línea del tiempo nos permite identificar, bueno, una condición inherente al periodo que estamos analizando, un clima de inseguridad generalizado después de la revolución, evidentemente, bueno, no después, sino en el contexto de la revolución, porque esta estalla en 1910, pero en realidad se extiende hasta finales de la década de los 20, ¿no? A continuación, el apunte que tenemos se refiere a que a partir del 1 de diciembre de 1916 se reúne el Congreso Constituyente mediante convocatoria de elecciones expedida por el presidente Venustiano Carranza y el 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución vigente hasta la actualidad, justo lo que acabamos de comentar y bueno, apenas hace un par de semanas conmemoramos un aniversario más de la promulgación de nuestra Carta Magna. El siguiente apunte se refiere a que en el periodo de 1929 a 1934 se le conoce como Maximato, en el cual justamente Plutarco Elías Calles, que es el personaje que aparece en la lámina, ejerció su dominio como jefe máximo de los revolucionarios mexicanos. Bueno, si recordamos un poco nuestras clases de historia, recordaremos justamente que de esa etapa de 1910 hasta los años 30, hubo distintos conflictos entre los caudillos revolucionarios, ¿no? Hubo una separación, como todos recordamos, entre ejemplo, Villa y Zapata respecto a Madero, una vez que este ganó la elección. Después Madero fue víctima de una traición por parte de Victoriano Huerta, quien se impuso en la presidencia a partir del evento que se conoce como la Decena Trágica, y de ahí se suscitaron una serie de conflictos entre los distintos grupos revolucionarios. En su momento, los constitucionalistas encabezados por Carranza, pues eran los dirigentes del movimiento, pero seguían teniendo confrontación sobre todo con pues los caudillos del norte, ¿no? Justamente Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. De hecho, bueno, pues Álvaro Obregón sabemos también que llegó a la presidencia y que en su intento de reelección fue asesinado por León Toral. Es uno de esos magnicidios políticos que, a pesar de que han pasado los años, pues no han sido aclarados del todo, ¿no? También, pues los propios caudillos revolucionarios que representan los principales ideales del pueblo, de los campesinos, del sector campesino, del sector obrero, como son Villa y Zapata, igualmente todos sabemos que fueron asesinados
por motivos políticos y que pues la autoría intelectual de esos asesinatos en realidad no se puede atribuir a nadie en lo individual, aunque hay muchas hipótesis a lo largo que se han construido a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, volviendo al punto, el caso es que durante este periodo que va de 1929 a 1934, en donde la presidencia fue ocupada por Plutarco Elías Calles, podemos advertir un fenómeno de concentración del poder, ¿no? Si algo se le puede destacar a Plutarco Elías Calles es su visión de estadista, de hacer cálculos políticos, ¿no? A Plutarco Elías Calles se le atribuye la idea, el proyecto de concentrar el poder político alrededor de una institución que de alguna forma también estaba en ciernes. Me refiero a los partidos políticos, en particular a un partido político, ¿no? Justamente a ellos se refieren algunas, bueno, no está en esta lámina. Sí, sí está en esta lámina. Tenemos que en 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario. Uno de sus principales impulsores era precisamente Plutarco Elías Calles, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario es el antecedente directo del actual Partido Revolucionario Institucional. Este Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929, cambió su denominación en 1938 por Partido de la Revolución Mexicana y en 1946 adquirió su denominación actual de Partido Revolucionario Institucional. La denominación del propio partido es sumamente interesante porque de lo que nos habla es de un proceso de institucionalización de la Revolución Mexicana. Por lo tanto, alrededor del partido se buscaron incorporar y satisfacer algunos de los intereses de las demandas que habían sido motivo de la revolución. Uno de ellos, pues, era justamente la distribución equitativa de la tierra. Recordemos el lema de Zapata de que la tierra es de quien la trabaja, pero hubo muchas otras acciones políticas que fueron llevadas a cabo con la idea de paliar o de atender algunas de estas demandas sociales e institucionalizar los ideales, las demandas de la Revolución Mexicana. Entonces, la denominación del partido político en términos simbólicos resulta sumamente interesante. Ahora, doblemente resulta interesante la gestación del partido político porque les decía que en el proyecto político del grupo ganador de la revolución encabezado por Plutarco Elías Calles, se buscaba, digamos, como construir todo el andamiaje institucional, toda la infraestructura del sistema político mexicano alrededor de este partido político, en torno del cual se concentraría el poder. Esto pues no es ningún secreto para nadie. Hoy, por supuesto, el Partido Revolucionario Institucional se conduce dentro de los cánones que existen en la actualidad, a partir de la normativa que tenemos en la actualidad. Es un competidor político más de entre el menú que tenemos hoy día. Pero en su momento, pues evidentemente esto no fue así. En su momento, prácticamente todas las instituciones políticas del Estado mexicano se erigieron tomando como referencia al propio partido político, que era la institución que concentraba el poder político en el país. Y bueno, pues esto, por supuesto, no es que lo diga yo, hay muchos documentos, muchos libros, muchos artículos que dan cuenta de esto y que incluso refieren cómo algunas de las decisiones políticas que nos podrían parecer hasta cierto punto irrelevantes o un tanto ajenas, no irrelevantes, sino un tanto ajenas a la esfera de competencia de el partido político, bueno, pues pasaban por esa aduana, ¿no? De tal suerte que en la élite del partido político prácticamente tomaba todas las decisiones o las decisiones más relevantes para el país, ¿no? Y además, algo que vale la pena destacar es justamente lo que se refiere en este apunte de la lámina, en el penúltimo que aparece en ella, y que nos da cuenta del proceso de corporativismo que se vivió sobre todo en esa época del maximato.
Después de la revolución, ustedes saben que se conformaron algunas instancias, algunas confederaciones, algunos grupos que buscaban concentrar los intereses de determinados gremios, como era la clase campesina y la clase obrera. Estamos hablando, por ejemplo, de la CTM, la CNOP, la CROM, la CROC, etcétera, ¿no? Bueno, pues todos estos grupos gremiales que concentraban los intereses de las clases trabajadoras, de alguna forma fueron incorporados a el sistema político mexicano a partir de la aduana del partido político. Y eso resultó también sumamente relevante para la historia del sindicalismo en nuestro país, porque muchos de los sindicatos que en teoría, por lo menos en la teoría social, en la teoría del trabajo, de la historia del trabajo, podríamos asumir que los sindicatos son instancias que se conforman para representar los intereses de sus agremiados y defenderlos ante los dueños de los medios de producción, pero también en su caso ante el Estado. Bueno, pues en este caso tenemos que esto en realidad en la práctica no ocurrió así. Y eso es lo que hoy día nos explica que muchos de los grandes líderes de estos sectores sindicales, pues en realidad sean multimillonarios y hayan ocupado puestos importantes en el aparato burocrático y político del país a lo largo de la historia. Esto, bueno, pues está sujeto a debate, análisis, a controversia, pero pues los datos están ahí. Hoy vivimos una realidad un tanto distinta, me parece que han cambiado muchas cosas, pero durante buena etapa del siglo XX las cosas no funcionaban como hoy día, ¿no? De tal suerte que muchos de estos líderes sindicales, líderes obreros, campesinos, etcétera, estaban cooptados por el aparato del Estado a través del partido que ejercía una función como de enlace entre el Estado, el poder político y estos grupos sociales. Bueno, el último apunte se refiere a que se desarrolla el proceso de la sustitución de la ruta armada por la ruta político-electoral para competir por el poder. Bueno, esto ya lo refería yo desde la lámina previa. El hecho de que se haya, entre muchos otros, que se haya reconocido la universalización o la universalidad del sufragio, nos habla de una idea de democracia que se incorpora, que se instala en las bases de la organización política que están representadas por la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, pues esta noción es algo que vale la pena destacar, aunque también hay que tomar en consideración, digamos, que el funcionamiento en la práctica de esta noción de democracia, porque a partir de la manera en que se configuró el aparato político en nuestro país, se construyó también un andamiaje institucional para renovar el poder público, pero lo que ocurría en la práctica es que la renovación del poder público siempre favorecía a una misma fuerza política, que era justamente el partido llamado oficial, el partido de Estado, el revolucionario institucional. A continuación tenemos una lámina que se refiere a la integración de las autoridades electorales en el periodo que va un poco más allá del maximato y del cardenismo. Bueno, en la lámina anterior teníamos también la figura de Lázaro Cárdenas, porque, bueno, Lázaro Cárdenas sucedió a Plutarco Elías Calles. Hubo incluso ahí una suerte de rompimiento, incluso Cárdenas obligó a Calles a igualmente exiliarse en el extranjero, y el presidente Cárdenas fue también una figura sumamente importante en el contexto justamente que estamos describiendo, porque sentó las bases de la industrialización del país, la industrialización moderna. Si bien podríamos advertir algunos antecedentes de este fenómeno de la industrialización durante el periodo del Porfiriato, bueno, pues ya instalados en la etapa moderna, esto se advierte con mayor claridad durante la gestión del presidente Cárdenas. Y también vale la pena destacar que el presidente Cárdenas era influido considerablemente por la ideología marxista que en esos años se encontraba en boga, aunque no llevaba a la práctica esta ideología a pie juntillas. Me refiero a que en algunos aspectos de su gestión se pueden advertir algunos elementos de esta influencia marxista.
por ejemplo, con lo que tiene que ver con la educación. Para quien esté interesado o quien ya haya cursado el diplomado sobre comunicación electoral, sabrá que, bueno, su servidor tiene la oportunidad de impartir un módulo que se refiere a la educación cívica y las nuevas tecnologías. Y bueno, ahí hago un recuento de cómo se ha impartido la educación cívica a lo largo de la historia de nuestro país. Y cuando hago referencia al periodo de Cárdenas, tenemos que la educación que impartía el Estado estaba justamente muy influida por estas ideas marxistas de reivindicación de la clase obrera, de tal suerte que esto incluso se plasmaba en los libros de texto. Bueno, en esa presentación, en esa sesión a la cual estoy haciendo alusión, utilizo una lámina en donde aparece esta figura de la madre patria que solía aparecer en los libros de texto. Quienes ya tengan más edad como yo recordarán que justamente esta imagen se refiere a la personificación de la patria a través de una figura femenina vestida de una túnica blanca con unos laureles en la cabeza y enarbolando la bandera mexicana. Esta imagen a la que estoy haciendo referencia es sumamente significativa porque en los libros del periodo de Lázaro Cárdenas aparecía bueno, justamente durante el periodo de Lázaro Cárdenas aparecían los libros de texto gratuito que formaban parte de los programas de educación básica que impartía el Estado, ¿no? Entonces, pues eso nos habla incluso como en términos simbólicos, la educación estaba influida por esta perspectiva marxista de reivindicación de las clases proletarias, ¿no? El caso es que también durante este periodo de Lázaro Cárdenas, además de estas cuestiones que acabo de hacer referencia, es que se llevó a cabo esta transformación del Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana y finalmente adquiriría su denominación actual durante el periodo de Manuel Ávila Camacho. Y justamente durante el periodo de Manuel Ávila Camacho y y Miguel Alemán Valdés, podemos advertir un cambio significativo en términos de institucionalidad democrática o de institucionalidad electoral, mejor dicho, porque quizás no podíamos hablar todavía en esta época de una democracia funcional. O sea, de manera formal teníamos una democracia en el entendido que había elecciones, se permitía la conformación de partidos de oposición, pero en la práctica, bueno, pues estas condiciones no permitían una competencia efectiva entre las distintas fuerzas políticas y siempre salía beneficiado el partido oficial. Bueno, durante este periodo de Manuel Ávila Camacho y después durante el periodo de Miguel Alemán Valdés, podemos advertir un cambio o mejor dicho, un fenómeno de renovación en la clase política, porque hasta Manuel Ávila Camacho tenemos que la dirigencia partidista y por lo tanto la élite política del país estaba representada por el ala militar o por un ala militarista, ¿no? Si recordamos, justamente Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y todos los del periodo que va del 10 al 30 eran líderes revolucionarios. Y justamente el primer presidente civilista, que además, bueno, pues era alguien formado ya en un espacio universitario, Miguel Alemán Valdés, bueno, pues se observa justamente este cambio, este switch entre la clase militar y la clase civil. Pero bueno, en esos años de tránsito también tenemos la gestación de las primeras instituciones propiamente electorales. Y por eso tenemos en la lámina justamente la referencia a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, la cual surge en el año de 1946 y tiene en principio una vigencia hasta 1956, aunque en realidad la comisión, después cambiaría, perdón, por la Comisión Federal de Elecciones, pero en realidad estamos hablando de una autoridad electoral prácticamente idéntica durante buena parte del siglo XX hasta que llegó la etapa de las grandes transformaciones en la década de los 90 del siglo XX y encontramos el surgimiento del INE, de los tribunales electorales, de los institutos electorales en las entidades federativas, etc. Pero bueno, volviendo a instalarnos, perdón, en este contexto de los años 40 y 50, tenemos el surgimiento de esta instancia, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Y bueno, el contenido de la lámina nos habla
de la composición de esta autoridad electoral, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta Comisión Federal de Vigilancia Electoral se integraba por 2 comisionados del Poder Ejecutivo, que eran uno invariablemente el secretario de Gobernación, que actuaba como presidente de la Comisión de Vigilancia, y otro miembro del gabinete designado por el presidente de la República. Además, contaba con 2 comisionados de los partidos nacionales con mayor votación. Por supuesto, pues invariablemente uno de ellos era el Partido Revolucionario Institucional y el otro solía ser, aunque no siempre ocurría así, un representante del Partido Acción Nacional, dado que el Partido Acción Nacional se fundó igualmente en los años 30 del siglo pasado. Incluso antes del Partido Revolucionario Institucional, no antes del PNR, pero sí antes del PRI. Esto es lo que explica que en la actualidad en las boletas electorales siempre aparezca primero el Partido Acción Nacional y después el PRI, porque en la línea del tiempo el Partido Acción Nacional obtuvo primero su registro en comparación con el Partido Revolucionario Institucional, ya que este, como lo acabamos de observar, obtuvo su registro hasta el año del 46. Bueno, entonces la Comisión Federal de Vigilancia Electoral estaba integrada por 2 representantes de los partidos políticos y también por 2 miembros del Poder Legislativo, un senador y un diputado. Además, se contaba con un secretario que se refería a el notario público más antiguo de la capital del país, el Distrito Federal. ¿Cuáles eran algunas de las funciones que llevaba a cabo esta instancia? Bueno, coordinar y vigilar las elecciones federales, es decir, era, guardadas las debidas proporciones, por supuesto, el equivalente al INE en la actualidad, es decir, la autoridad que se encargaba de organizar las elecciones para la renovación del poder público. En otras palabras, la autoridad a la que se encargaba la función estatal la función estatal electoral. Bueno, otro aspecto que se refiere a las funciones de esta instancia consistía en instalar el Consejo del Padrón Electoral y vigilar el desarrollo de sus labores. Este aspecto también es sumamente importante porque se refiere a un antecedente directo de lo que hoy podríamos entender como el padrón electoral, ¿no? Es decir, un registro, un censo en donde aparecen todas las personas que están en posibilidades de votar, es decir, todas las personas que cumplen con los requisitos constitucionales para ejercer la ciudadanía. Adicionalmente, tenemos que esta instancia resolvía consultas sobre el funcionamiento de las comisiones locales electorales, dado que, bueno, pues las elecciones en ese entonces estaban, digamos, organizadas de manera, o mejor dicho, las autoridades que se encargaban de la función electoral, de las elecciones, funcionaban de manera separada. Es decir, que en el ámbito de las entidades federativas, cada una organizaba sus elecciones con sus propias autoridades y en el ámbito federal, bueno, pues había una instancia que se encargaba de las elecciones federales, naturalmente, para elegir presidente, diputados y senadores, diputadas. Pero en este proceso que estamos discutiendo de 1946 a 1950 y instalados en la misma lógica de concentración de poder, pero también de centralización de facultades, tenemos un proceso de federalización de elecciones, de tal suerte que las elecciones que se organizaban de manera local comenzaron a ser adoptadas por esta instancia, la Comisión Federal Electoral o la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, aunque con representación en cada una de las entidades federativas, igual, guardadas las debidas proporciones, como lo podríamos entender hoy con las juntas locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, ¿no? O sea, tenemos una instancia nacional, el INE, que tiene órganos desconcentrados en toda la República Mexicana para la organización de las elecciones. Bueno, un símil, reitero, guardadas las debidas proporciones, lo encontramos con la Comisión Federal Electoral de mitad del siglo pasado. Bueno, otra facultad se refiere a hacer recomendaciones sobre actuaciones de las comisiones locales electorales y los comités electorales distritales. Estas instancias que originalmente, como les decía, eran de competencia local, pero que durante este periodo que estamos refiriendo justamente comenzaron a incorporarse a el sistema federal.
Bueno, a continuación tenemos algunas características justamente de estas instancias, las comisiones electorales locales y los comités electorales distritales. Bueno, como ustedes pueden advertir, las comisiones locales electorales se integraban por 3 ciudadanos propuestos en común acuerdo por los partidos políticos, 2 comisionados por partido político, quienes tenían derecho a voto, un presidente, quien era nombrado por la Comisión Federal, o la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, un secretario notario público de la capital de la entidad con más de un año de ejercicio, y las facultades que tenía esta instancia se refieren a la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en las distintas entidades federativas, a resolver controversias sobre el funcionamiento de los comités electorales distritales, a revisar los actos de los comités electorales distritales sobre reclamaciones contra sus decisiones en el proceso electoral, entre otras cuestiones. Y justamente la base más baja, o la instancia más baja de esta estructura de organización electoral, la podemos identificar en los comités electorales distritales. Estos se integraban, como ustedes pueden observar, por 2 comisionados de los partidos políticos, 3 ciudadanos del distrito propuestos en común acuerdo por los partidos políticos, y sus funciones consistían en la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en su distrito, hacer la división territorial del distrito en secciones electorales para instalar las casillas, es decir, que en los distritos se encargaba de hacer la división territorial para identificar los puntos en donde se debían de instalar las casillas, convocar a partidos políticos para designar miembros de las mesas de casilla, presidente, secretario, suplentes y 2 escrutadores, instalar las juntas computadoras, ¿no? Igual, reitero, guardadas las debidas proporciones, pues de alguna forma esta instancia desempeñaba las actividades que hoy están encomendadas a los consejos distritales de tanto el INE en el ámbito federal como de los soples en el ámbito de las entidades federativas. Y bueno, entre sus atribuciones se encontraba proceder en casos de reclamaciones presentadas por partidos políticos o ciudadanos sobre la inclusión de votantes en la lista electoral o modificación del padrón electoral. Algo que vale la pena destacar es que en este periodo y durante varias décadas posteriores no había, digamos, como plena confianza en el padrón electoral, porque pues no había los suficientes candados de seguridad y también carecíamos de la tecnología con la que se cuenta en la actualidad, ¿no? Ustedes, digo, yo era un niño cuando las acompañaba a mis papás a votar y en un sistema electoral en donde todavía las cosas funcionaban de manera general como las estamos describiendo, ¿no? La gente acudía a votar y en realidad, bueno, pues había un padrón electoral, pero no estaba depurado, no había en realidad certeza de que el padrón estuviera completamente actualizado, y eso favorecía muchas prácticas, malas prácticas electorales que hoy incluso son consideradas delitos electorales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que acudieran personas a votar por otras personas, ¿no? Que votaran las personas fallecidas, o que las mismas personas votaran en distintas casillas, es decir, que votaran más de una vez, ¿no? Y esto se podía hacer justamente por la, digamos, fragilidad que distinguía a el padrón electoral, la falta de depuración y de candados y en general de condiciones de confianza en torno a este instrumento. Y además, para acreditarse, para presentarse a votar, pues ustedes recordarán, bueno, reitero, quienes ya tienen cierta edad, como yo, que por lo menos rebasamos las 4 décadas, recordarán que, bueno, la credencial para votar era, pues, a la antigüita, un pedazo de cartón en donde aparecían nuestros datos, nuestro nombre, nuestra dirección y nuestra fotografía pegada o engrapada, ¿no? Esa era la credencial para votar, sin ningún candado de seguridad como los que distinguen a la actual credencial para votar, que está llena de hologramas, de códigos, de muchos elementos tecnológicos que están pensados para garantizar su inviolabilidad. Y bueno, aquí hago un paréntesis rápidamente.
porque me vino a la memoria, ahora que hablo de la credencial para votar, estos argumentos que suelen cernirse sobre los costos de la democracia y en particular de las actividades electorales. Yo la verdad considero que en la medida en que no logremos avanzar en la construcción de una cultura política democrática que genere confianza en la función electoral, o por lo menos una mayor confianza en la función electoral, quizás podamos ir disminuyendo costos de la democracia formal, es decir, estos recursos que se destinan a la organización de las elecciones y a las autoridades encargadas de esa función. ¿Esto por qué? Bueno, pues una credencial para votar, como lo comento, puede salir considerablemente cara si le sumamos o si tomamos como referencia todos los candados de seguridad que debe de contener para garantizar su inviolabilidad, ¿no? De tal suerte que, bueno, como eso, podemos aplicar o utilizar muchos otros ejemplos. O sea, si tuviéramos confianza, plena confianza en las instituciones electorales, si los propios actores políticos tuvieran plena confianza en las autoridades electorales, si no tomaran como deporte nacional el estar arremetiendo contra ellas, pues a lo mejor podríamos pensar en utilizar, en adoptar el voto electrónico o el voto a distancia o alguna otra forma que contribuya a disminuir costos. Pero yo creo que esto no va a ser posible justamente en la medida en que no logremos abatir esas condiciones de desconfianza que sobre todo se acrecentan en buena medida, en mi opinión, muy humilde, en buena medida de forma irresponsable por los propios actores políticos en general, es decir, por los partidos y candidatos. En fin, hasta aquí este paréntesis, esta reflexión, y continuamos con la siguiente lámina que se refiere justamente al Registro Federal de Electores, ¿no? El registro de electores se refería a un organismo técnico federal y dependiente de la Comisión Federal de Vigilancia y tenía bajo su responsabilidad, como todo lo podemos inferir, la actualización, la integración y actualización del padrón electoral, ¿no? Esta instancia, el registro de electores, se componía, se integraba por un director general, o por el director general de correos, perdón, y por el director general de población. Bueno, un aspecto que vale la pena destacar de este esquema de organización electoral es que, bueno, ya quedamos que la función electoral, lo que se refiere a la organización de las elecciones, recaía en una instancia del Estado, que era la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, ¿no? Que era presidida además por el ministro del Interior, es decir, el secretario de Gobernación. Pero además tenemos que el proceso de calificación de las elecciones no recaía en esta instancia encargada de la organización, sino que recaía en una instancia política, que además, paradójicamente, era la instancia que se integraba a partir de las propias elecciones, es decir, el Congreso de la Unión. En este sentido, lo que teníamos era un proceso de autocalificación de las elecciones, de tal suerte que una vez que se tenían los resultados electorales, la última instancia que se encargaba de validar las elecciones, los procesos comiciales, se refiere a los colegios electorales que eran instancias que emanaban de la Cámara de Diputados. Es decir, que un grupo de diputados, de diputadas, sobre todo diputados, porque volvemos a comentar que durante buena etapa del siglo XX, y de hecho hasta hace muy poco tiempo, la participación de las mujeres en la vida pública y como representantes populares, pues era prácticamente nula, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que en la Cámara de Diputados se erigía el colegio electoral que tenía como potestad justamente calificar la elección tanto de los propios integrantes de la Cámara de Diputados como de calificar la elección del presidente de la República. Asimismo, tenía la facultad de declarar en su caso la nulidad de la elección por irregularidades que viciaran el resultado electoral, ¿no? Y en el caso del Senado ocurría algo similar, solamente que en el caso del Senado, el colegio electoral calificaba solamente la elección
de senadores y senadoras, ¿no? Aunque también tenía la potestad de declarar nula la elección en caso de que se identificaran infracciones graves que pusieran en riesgo la certeza y la validez en general de las elecciones. Entonces, este esquema de autocalificación se mantuvo durante buena parte del siglo XX, prácticamente durante todo el siglo XX, desde el maximato, desde que se sentaron, bueno, no desde el maximato, se formalizó a partir de estos años de 1946 y hasta los años 90, aunque vale la pena destacar que este esquema de autocalificación, si bien se formalizó ya en la etapa moderna del México del siglo XX, en la legislación electoral de 1946, en realidad era una práctica política electoral que fue adoptada en nuestro país prácticamente desde los albores de su nacimiento, es decir, desde que México se volvió una nación independiente. En este sentido, todas las etapas que revisamos ayer tenían este sistema de autocalificación, de tal suerte que quien se encargaba de validar las distintas elecciones que tenían lugar en la historia del país era el Congreso de la Unión, ¿no? Esto se mantuvo durante buena parte del siglo XIX, durante buena parte del siglo XX, se formalizó, como lo he comentado, a partir del 46 y se extendería hasta los años 90 del mismo siglo XX. Bueno, algo que vale la pena destacar es que hoy en día tenemos dos figuras que se han incorporado, digamos que de manera reciente a nuestro sistema político electoral y que podrían contribuir a fortalecer o empoderar a la ciudadanía. Me estoy refiriendo a las reelecciones, a la elección consecutiva y a las candidaturas independientes. Bueno, el caso de las candidaturas independientes se incorporaron a nuestro sistema político electoral en el año 2012 mediante una modificación que se hizo a el artículo, ay, les digo, tengo una memoria pésima, ustedes que son abogados saben mejor que yo, el artículo creo que es el 36 o el 38 que se refiere a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues ahí se garantizó esta posibilidad de que los ciudadanos pudiesen participar en política, ya sea postulados por los partidos políticos o bien por las candidaturas independientes. Pero bueno, esta modificación que se hizo al texto constitucional en el año 2012, en realidad, pues fue letra muerta durante 2 años porque no había regulación al respecto. No sería sino hasta la reforma del año 2014 que en la legislación secundaria se establecerían algunas premisas, o bueno, no premisas, sino algunas reglas generales para hacer funcionar la figura de la elección consecutiva o reelección. Esto ha sido todo un tema, el de la reelección, porque aun cuando en el año 2014 ya se establecieron algunas normas, gracias Joel, el artículo 36 es al que estoy haciendo alusión, aun cuando ya se cuenta con algunas reglas generales para hacer funcionar la reelección, lo cierto es que esas reglas son como muy vagas, ¿no? Son parámetros que en realidad no contribuyen a hacer funcionar con precisión la figura de la reelección. De tal suerte que en el ámbito de las entidades federativas es donde podemos advertir las primeras experiencias de cómo se ha ido adoptando cierta normativa, cierta regulación, ciertos criterios para hacer funcionar la reelección. Y de hecho, llegamos bueno, nos comenta Augusto Hernández que Zacatecas y Quintana Roo fueron los primeros estados en regular candidaturas independientes previo a la regulación federal que siguió al modelo quintanarroense. Muchas gracias, Augusto, por el dato. Bueno, lo que estaba yo comentando es que justamente, o sea, estados como los que nos acaba de referir nuestro compañero, se dieron a la tarea de regular este tipo de figuras, ¿no? Con antelación a la regulación federal. Y bueno, pues ¿esto qué significó? Pues que llegáramos a el momento en que por primera ocasión tuviéramos frente a nosotros la posibilidad de votar
por la misma persona para refrendarla en el cargo por un segundo periodo y que no tuviéramos reglas claras acerca de cómo funcionaría este mecanismo. Esto obligó al Instituto Nacional Electoral a emitir un reglamento para el funcionamiento de la reelección, que además pues, fue motivo de impugnación por parte de los partidos políticos, y una vez que fue resuelto por la Sala Superior, se confirmaron los lineamientos, aunque hubo ahí algunos ajustes menores de parte de la Sala Superior, ¿no? Pero bueno, el caso es que hoy en día, pues por lo menos para esta elección que acaba de pasar el año pasado, 2021, en donde tuvimos la primera experiencia de reelección en el caso de los diputados federales, pues las reglas que hicieron funcionar esa figura están marcados justamente en estos lineamientos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Hay que tomar en consideración que en ese contexto donde se emitieron los lineamientos, el Congreso, la Cámara de Diputados en específico, había mandado una iniciativa de reformas a la LEGIPE y otros instrumentos justamente para regular la figura de la reelección. Pero pues esto se quedó en stand-by porque pues no se alcanzó a resolver, a llevar a cabo la reforma con oportunidad para que funcionara en los comicios federales del año pasado. Quizás para los comicios del 2024, pues ya tengamos una regulación más precisa, tomando en consideración la experiencia práctica, tomando en consideración los lineamientos del INE y la iniciativa que se encuentra en discusión en el Senado. Bueno, todo esto porque, bueno, pues para señalar que aun cuando esta figura de la reelección fue reincorporada ya en el siglo XXI a nuestro sistema político electoral, pues no es que siempre haya estado ausente de nuestro sistema político electoral. De hecho, la reelección es un mecanismo, una figura que ha estado presente más tiempo en nuestro sistema político electoral en comparación con el tiempo que no ha estado incorporado, ¿no? En este sentido, pues durante buena parte del siglo XIX, todas estas etapas que comentábamos ayer, la reelección estaba permitida, no solamente para el caso de los legisladores, diputados y senadores, sino también para el presidente de la República, como lo vimos en el caso de Santana, en el caso de Juárez, en el caso de Porfirio Díaz, ¿no? Sin embargo, bueno, pues justamente la reelección fue un motivo que ideológicamente guió el movimiento revolucionario de 1910 y por lo tanto, pues había que institucionalizar ese principio revolucionario. De hecho, esta institucionalización de ese principio ideológico es tan poderosa que todavía en la actualidad, quienes son funcionarios públicos no me dejarán mentir, hay papelería que todavía aparece el logo al final de sufragio efectivo no reelección, ¿no? Esto nos habla justamente de el arraigo que tiene este principio ideológico todavía hoy en día, aun cuando la reelección, por lo menos para el caso de los legisladores, ya es una realidad. Bueno, en este sentido, en 1910 se canceló la posibilidad de que se reeligiera al presidente de la República. Pero la reelección para diputados y senadores no estaba cancelada. Sin embargo, en el año de 1933 podemos advertir una nueva reforma electoral que prohibió la reelección no solamente para diputados y senadores, sino también para el caso de los cargos en las entidades federativas, gobernadores, diputados locales, ayuntamientos y tal. Esto responde también al contexto que acabamos de comentar hace unos minutos que da cuenta del proceso de concentración del poder y de centralización de atribuciones, ¿no? Todo esto que comentábamos del partido oficial, de la concentración en una élite política, etcétera. Bueno, pues esto explica también lo mismo. Los gobernadores o los candidatos a gobernadores en las entidades federativas, pues por supuesto que también pasaban por la aduana del partido político y en muchos casos por el visto bueno del presidente de la República. Prácticamente en todos los casos. Esto, por supuesto, quizás sea una hipótesis no probada, pero hay muchos libros que hablan al respecto de las decisiones que tomaban los titulares del Ejecutivo, ¿no? Hay quien incluso se refiere, como Enrique Krause, se refiere a esta figura presidencial mexicana como presidencia imperial justamente por el
alcance que tenía en términos de concentración de poder político. Bueno, el caso es que en 1933 tenemos esta reforma que canceló la posibilidad de reelegirse a prácticamente cualquier cargo, sea local, federal o municipal, ¿no? Entonces, como ustedes pueden advertir en la lámina, una de las hipótesis para llevar a cabo esta reforma consistía en evitar la prevalencia de oligarquías regionales y esto resultó en el debilitamiento de liderazgos regionales e influyó en la creación del presidencialismo mexicano, ¿no? Entonces, prácticamente todos los cargos públicos pasaban, reitero, por el visto bueno de la élite política, que en buena medida estaba representada por el Partido Revolucionario Institucional y su dirigencia. Bueno, continuando con el tema de la reelección, conviene recordar que hubo varios intentos por incorporar de nueva cuenta al sistema electoral, al sistema político, la reelección. Uno de ellos, que resultó sumamente significativo, lo podemos advertir en el año de 1964. En aquel entonces hubo una discusión parlamentaria sumamente interesante, sumamente nutrida en torno a la reelección, y de hecho se logró cierto consenso respecto a la aprobación de esta figura o la aprobación de una reforma que incorporara en la legislación esta figura, un consenso en el que participaron el Partido Popular Socialista, el Partido Acción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana e incluso el Partido Revolucionario Institucional, pero todo esto en el seno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, tenemos que un año después, en el año de 1900, no, perdón, en el mismo año de 1960, no, sí, un año después, perdón, en la Asamblea Nacional del PRI de 1965, se discutió este asunto de la reelección y hay algunos autores que consideran que esta asamblea del Partido Revolucionario Institucional fue el espacio en donde se tomó la decisión de no incorporar esta figura a nuestro sistema político mexicano ante un posible riesgo de debilitamiento del régimen, ¿no? Entonces, la iniciativa, aun cuando había pasado de la Cámara Baja al Senado de la República, bueno, pues en el Senado de la República fue rechazada sin muchos argumentos al respecto. Pero reitero, hay quienes consideran que en realidad la decisión no fue estrictamente en términos parlamentarios, sino en términos políticos, en función de la discusión que se dio en la Asamblea Nacional del Partido en 1965. Ahora, otra figura que también vale la pena destacar de nuestro actual sistema político mexicano, pero que encuentra algunos antecedentes previos, se refiere a los candidatos independientes. Igual los candidatos independientes se regularon, se incorporó esta figura a nuestra legislación nacional con la reforma del año 2014. Aquí sí podemos advertir, a diferencia de la reelección, un conjunto de reglas mucho más precisas para el funcionamiento de las candidaturas independientes, ya que en la LEGIPE y en otros ordenamientos se establecen las directivas para que los candidatos independientes tengan derecho a espacios en radio y televisión, a financiamiento público, se establecen las reglas para registrar las candidaturas independientes, entre otras cuestiones. Pero, bueno, las candidaturas independientes, aun cuando se incorporaron al actual sistema político electoral mexicano, igual que la reelección, no es que hubieran estado siempre ausentes. Hubo otros momentos en donde las candidaturas independientes eran permitidas. En tal sentido, algunos de los apuntes que nos hablan de esto los tenemos en la lámina. Tenemos que en 1810, a partir de la independencia, se podía, o las personas, los ciudadanos, podían postularse a puestos de elección popular mediante las figuras de las candidaturas independientes. En 1911, la ley electoral de Madero reconoció tanto a los partidos políticos como a los candidatos sin partido. En 1946, la ley electoral
limitó exclusivamente a los partidos políticos el derecho a registrar candidaturas para acceder a los cargos de elección popular. Es decir, que en este periodo que acabamos de comentar de federalización de la función electoral, de centralización de atribuciones, de concentración del poder político, etcétera, en ese contexto vemos que se cancelan las candidaturas independientes. Para ser precisos, en el año de 1946, que fue el mismo año en donde entró o se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Bueno, prácticamente durante el resto del siglo XX, el monopolio de las candidaturas estuvo a cargo de los partidos políticos, con lo cual estuvo cancelada la posibilidad de que las y los ciudadanos accedieran a las esferas de toma de decisión sin pasar por esa aduana de los partidos, ¿no? Aunque ya entrados en la etapa de transición democrática y quizás en los primeros años que podríamos considerar como de consolidación, vemos que el tema de las candidaturas independientes se reactiva. Y no me atrevería a decir que todo se lo debemos a Jorge Castañeda, pero me parece que el caso Castañeda-Gutmann sentó un precedente importante en el tema justamente de las candidaturas independientes. Ustedes recordarán que Jorge Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, que dicho sea de paso, fue el primer gobierno de oposición en el ámbito presidencial después de más de 70 años, ¿no? Y antes de que concluyera el periodo foxista, Jorge Castañeda manifestó su intención de postularse a la presidencia de la República por la vía de la candidatura independiente. Incluso hizo alguna suerte de gira proselitista, aunque en realidad pues las candidaturas independientes estaban vedadas, ¿no? El asunto de Jorge Castañeda pasó por las instancias del Tribunal Electoral, de la Sala Superior, y cómo consideró que la respuesta, las resoluciones adoptadas por estos órganos constitucionales no habían satisfecho sus pretensiones, acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana no ordenó a México que regulara las candidaturas independientes, que aperturara las candidaturas independientes. Hay quienes se quedaron con esta impresión, pero en realidad eso no fue así. Lo que ordenó la Corte Interamericana fue que se crearan mecanismos de garantía efectivos para la defensa de los derechos políticos, aunque de manera concomitante se abrió el debate para las candidaturas independientes. Entonces, el caso Castañeda-Gutmann no solamente resulta interesante en términos de análisis jurisdiccional, sino también en términos simbólicos, porque de alguna forma contribuyó a poner de vuelta en la agenda pública el tema de las candidaturas independientes. Y originalmente el presidente Calderón en 1910 anunció un decálogo que incluiría, entre otras cuestiones, la aprobación de las candidaturas independientes. Aunque, como les comento, en realidad estas no se reincorporaron a nuestro sistema electoral, sino hasta con la reforma constitucional y la legal de 2014. Gracias, María Dolores. En 2010, en efecto, fue cuando se aprobaron las candidaturas independientes. Bueno, a continuación, para seguir con los antecedentes, tenemos unos antecedentes del sistema de medios de impugnación. Si quieren, después de esta lámina podemos hacer abrir un espacio como para el intercambio de opiniones. Bueno, aquí tenemos algunos antecedentes del actual sistema de medios de impugnación en materia electoral. En este caso estamos hablando ya de una etapa, digamos, más cercana al inicio de la transición democrática. Estamos hablando del periodo que va de 1977 a 1985. En este caso tenemos, como ustedes pueden ver en la lámina, identificadas las distintas autoridades electorales, y del lado derecho tenemos los recursos que le correspondía conocer y resolver a cada una de ellas, ¿no? Entonces tenemos que el Registro Nacional de Electores, podía atender los recursos de inconformidad y el recurso de aclaración, que naturalmente tenía que ver con cuestiones relacionadas con el
padrón electoral. El colegio electoral de la Cámara de Diputados resolvía el recurso de queja, que era la impugnación en contra de los resultados electorales. Recordemos que justamente el colegio electoral era la última instancia de calificación de las elecciones. Tenemos además la Comisión Federal Electoral y las comisiones locales electorales que se encargaban de las elecciones desconcentradas, que resolvían el recurso de revocación. Los recursos de revocación se interponían en contra de las decisiones de los comités distritales electorales, quienes a su vez resolvían los recursos de protesta y los recursos de revocación que interponían los partidos políticos. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos, digamos, como una estructura jerárquica similar, igual, nuevamente, guardadas las debidas proporciones a la que tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos que, bueno, pues los tribunales electorales locales resuelven algunas cuestiones, algunas otras cuestiones son resueltas en sede administrativa, como nuestro sistema electoral es bastante sui generis, pues tenemos que las autoridades administrativas electorales tienen algunas competencias cuasi jurisdiccionales, ¿no? Y por otro lado, tenemos también tribunales electorales que no son de tipo administrativo, sino que ejercen un control constitucional, como el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son algunos de los matices que distinguen a nuestro sistema electoral. Bueno, y también vale la pena destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvía los recursos de reclamación que se referían a las impugnaciones sobre los resultados electorales. Sin embargo, aun cuando la Suprema Corte se pronunciara respecto a cualquier sentido de los asuntos que le correspondía resolver, finalmente esto creaba una situación que en términos materiales podríamos considerar en algunos casos hasta de desacato, porque los colegios electorales tenían la potestad de tomar en consideración o no las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, no en términos no podríamos hablar propiamente de desacato porque así estaba hecho el diseño jurídico, el diseño institucional y bueno, estaba reconocida en la legislación la potestad de que los tribunales, perdón, de que los colegios electorales atendiesen o no las resoluciones de la Suprema Corte, ¿no? Pero en la práctica, pues implicaba hacer de lado las resoluciones de la Corte porque pues eran atendibles o no. Entonces, bueno, pues estábamos, como les digo, en un estado de cosas, en un contexto, en un andamiaje institucional y político completamente distinto a lo que conocemos en la actualidad. Pero bueno, pues tenemos estos antecedentes del sistema de medios de impugnación en materia electoral y bueno, antes de abrir el espacio de intercambio, únicamente hago referencia nuevamente a esta línea del tiempo que nos permite otra vez sistematizar y recapitular algunas de las cuestiones que ya hemos comentado y también perfilar algunas cosas que vamos a comentar en esta segunda hora de la sesión. Entonces, tenemos que en 1946 Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente de la República no militar, algo que ya habíamos comentado, este switch, este cambio que se da entre la clase política militar y la clase política civilista. En el 48 México se incorpora a la Organización de Estados Americanos. Bueno, este es un dato complementario que no deja de ser importante porque como sabemos, hoy día este dato resulta sumamente relevante porque estamos insertos en un paradigma de derechos humanos que implica esto que se denomina coloquialmente como el bloque de convencionalidad, ¿no? En donde el corpus juris, por lo menos en materia electoral, pero en muchas otras cuestiones relacionadas con derechos humanos, se refiere no solamente a la Constitución y a las leyes que emanan de ella, sino también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano. Entonces, justamente en este orden de ideas es que cobra relevancia este dato que tenemos en la lámina de la incorporación de México a la Organización de Estados Americanos en 1948. Bueno, en el 52 gana la presidencia Adolfo Ruiz Cortines, la oposición realiza un mitin denunciando fraude electoral. De hecho, bueno, pues esta fue una constante a lo largo de las distintas elecciones. Por supuesto, el PRI gozaba de mucha popularidad, los candidatos emanados de sus filas, pues también gozaban de mucha aceptación. Pero esto no quiere decir que pues, no hubiera oposición
hacia este partido y sus candidatos o los gobiernos emanados de sus filas. Tenemos también que en el 68 Fuerzas Armadas reprimen un mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y en el 70 Luis Echeverría gana las elecciones presidenciales con un gran descontento social. Bueno, este es un aspecto sumamente importante que quizás no hemos comentado hasta ahora, pero algo que motivó de alguna forma el tránsito a la democracia y la crisis que le dio origen y que podemos identificar en particular en las elecciones del 76, pues por supuesto que se fue alimentando con mucho tiempo de antelación, ¿no? Para no ir lejos, justamente durante los años 60 podemos ver ya cierta inconformidad social, ciertas demandas para una mayor apertura democrática, para contar con más espacios de participación, y algunos de los principales grupos o sectores sociales que encabezaban estas demandas, que las esgrimían, eran justamente los estudiantes, ¿no? Pero recordemos rápidamente cómo se dio ese movimiento del 68. En realidad, bueno, pues el tema es siempre, es imposible no hacer mención a los estudiantes, pero en realidad el movimiento social iba más allá de los estudiantes. Incluso los estudiantes se sumaron más bien a otras demandas que habían sido originalmente planteadas por otros gremios, como los médicos, los profesores y los ferrocarrilistas. Lo que ocurrió fue justamente que los estudiantes comenzaron a adoptar todas estas demandas y lograron conformar un contingente mucho más amplio y mucho más activo en comparación con los otros gremios. Y bueno, pues todos sabemos que la respuesta del Estado fue brutal, fue absolutamente autoritaria, fue una masacre lo que vivimos durante el año 68, y esto evidenció justamente el agotamiento del régimen, ¿no? Puso en tela de juicio la legitimidad del régimen, puso de manifiesto la inconformidad de amplios sectores sociales e incluso pues resultó también contraproducente para el propio régimen, porque pues la animadversión, el descontento social que derivó de la respuesta violenta del Estado, pues solo sirvió para generar más efervescencia en este sentido, ¿no? De inconformidad. Bueno, este fue uno de los factores que contribuyó a que el régimen comenzara a flexibilizarse. De hecho, quienes hayan estudiado las teorías de la transición sabrán que autores como Donnell, Schmider, nos hablan de que antes de que empiece propiamente el proceso de transición política en una nación, tenemos un periodo de liberalización en donde se advierten fenómenos como los que acabamos de comentar, ¿no? Fenómenos de efervescencia social, de descontento, de crisis de legitimidad, de falta de credibilidad en las instituciones, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues esto fue justamente lo que vimos en nuestro país. Y también algo que no comenté, pero que quizás valga la pena también destacar como antecedente de la democracia, y no solamente en términos estrictamente electorales, sino de apertura democrática, se refiere a la elección federal, a la reforma electoral de 1962, que permitió incorporar a nuestro sistema electoral la figura de diputados de partido, que es un antecedente de lo que hoy conocemos como la representación proporcional. Las diputaciones de partido funcionaban de la siguiente forma. Aquel partido que obtenía un umbral electoral que se refería al 1.5% de la votación tenía derecho a que se le asignaran, por ese solo hecho de haber alcanzado ese umbral electoral, 5 diputaciones de manera directa. Entonces, cualquier partido que alcanzara el 1.5% de la votación, se le asignaban esos 5 escaños de manera directa. Y además, tenía la posibilidad de que se le asignaran más escaños en atención al porcentaje de votos que hubiese obtenido por encima de su umbral. Supongamos que un partido político había obtenido el 2.5% de la votación. Bueno, en ese caso tenía derecho a que se le asignaran 8 diputaciones de partido. ¿Por qué? Porque por haber alcanzado el 1.5% tenía derecho a que se le asignaran 5, solo por ese hecho. Pero como tenía el 2.5, por cada 0.5 o por cada medio punto porcentual adicional, tenía derecho a que se le asignara un escaño igualmente adicional, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de que un partido que obtuviese el 2.5 de la votación tenía derecho a que se le asignaran, no 8, perdón, 7, ¿no? 5 por el 1.5 de la votación y 2 adicionales por el 1% arriba del umbral electoral que obtuvo.
¿no? Y esto resultó sumamente significativo porque contribuyó a que los partidos de oposición comenzaran a ganar posiciones en la Cámara de Diputados, aun cuando no estuvieran en posibilidades de ganar diputaciones por el principio de mayoría relativa, ¿no? Entonces, esto nos habla justamente de cómo desde los años 60 comienza a darse de manera muy germinal, de manera muy timorata, muy tímida, algunos cambios, algunas reformas que contribuyeron a la sazón, a la apertura democrática, ¿no? Bueno, otros de los datos que se nos refieren en la lámina se refieren a que el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro, era un partido que funcionaba en la clandestinidad por la propia ideología del partido político, en una época en donde ser comunista no era tan bien visto y era sumamente severamente castigado en muchos casos. Bueno, el Partido Comunista obtuvo su registro, obtuvo financiamiento público y representantes en la Cámara de Diputados en este contexto. El PRI perdió credibilidad después de la gran crisis económica del 82 y de las consecuencias del terremoto del 85. Bueno, aquí ya nos estamos adelantando un poco a lo que vamos a ver a continuación. Y también tenemos que en las elecciones federales de diputados y senadores del 85 se registró un abstencionismo del 50%, lo que nos da cuenta también de un indicador de crisis de legitimidad en el régimen. Bueno, ahora vamos a entrar a la última etapa del siglo XX, en donde vamos a revisar algunos aspectos relacionados con las grandes reformas transformadoras que ya nos instalaron en la ruta democrática, quizás de manera irreversible. Y digo quizás porque nada está dado de manera pétrea y la democracia siempre está bajo constante amenaza, ¿no? Pero bueno, antes de entrar a esta parte, como les decía, quizás podamos abrir algunos minutos para el intercambio de opiniones, de ideas, de reflexiones. Entonces, bueno, pues les cedo el uso de la voz por si alguien desea participar. Adelante, María. Muchas gracias, maestro. Buenos días. Quisiera hacer solamente algunos comentarios sobre los temas que usted ha abordado. Es imposible en 2 horas pues hacer la diferencia en cuanto a los órganos encargados de organizar las elecciones, los comités o consejos distritales de vigilancia, con ahora la estructura que tiene el Instituto Nacional Electoral. Pero creo que hay dos temas que nos pudieran ayudar a comprender un poquito más. El primero, la diferencia de las juntas con los consejos. Las juntas distritales ejecutivas o las juntas locales son órganos permanentes que son los encargados de aplicar las políticas, los programas y las actividades, y como ya lo mencioné, son permanentes, funcionamos durante todo el tiempo. Y los consejos distritales, lo mencionó usted, antes las personas eran designadas por los partidos políticos, ya no, a partir de 1990 ya no, ya son designados por los propios, el Consejo General es en una cascada, el Consejo General designa el Consejo Local a integrantes del Consejo Local, los consejos locales a integrantes de los consejos distritales, y lo que se busca es que sean más bien representantes de la sociedad, no representantes populares, sino representantes de la sociedad. Y ellas son encargados de darle seguimiento y verificación a las actividades que las juntas llevamos a cabo. También mencionó sobre, bueno, la integración del padrón electoral y la lista nominal de electores. Hizo hincapié sobre el costo de las elecciones o el costo de la credencial. La credencial actual, bueno, pasamos de la credencial, como mencionaba usted, que tampoco me tocó a mí, la credencial de cartón, la gris, luego pasamos a la credencial de elector, la naranja, pero esa todavía no tenía fotografía. Fue hasta 1990, cuando ya se integró el padrón electoral, que se emitió la credencial para votar con fotografía, y la actual tiene 15 medidas de seguridad. Quizá por eso también es que se incrementa el costo y bueno, pues no es una credencial cualquiera de una membresía, sino que tiene medidas de seguridad y por eso está contemplada como la credencial de identificación más aceptada. ¿Qué otra cosa quería mencionar? Sobre los derechos de la ciudadanía para postularse como candidata, ya sea por parte de un partido político o de manera independiente, sí está consagrado en la fracción segunda del artículo 35. El artículo 36 es el que señala las obligaciones de la ciudadanía.
Entonces, bueno, eso era lo que quería mencionar. Las juntas distritales son las encargadas del sorteo de las personas que van a ser invitadas para ser funcionarias de casilla, de capacitarlas, determinan el número de las casillas de acuerdo a la lista nominal. Primero se hace la proyección con el padrón, que son todas las personas que vamos a los módulos a solicitar la credencial, y luego ya se hace la determinación de acuerdo a la lista nominal, que es quienes hemos recibido las credenciales. Una cosa es solicitarla, pero para estar ya en la lista nominal y tener el derecho al voto es haberla recibido. La cobertura es de 99.8%, entonces es casi igual, pero sí tiene una pequeña diferencia. Y ya los consejos distritales, como había mencionado, son los órganos encargados de darle seguimiento y verificación a las actividades de las juntas. Allí, además de integrantes del servicio profesional del INE, están también, como ya lo mencioné, consejeras, consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Era lo que quería mencionar, maestro. Muchas gracias. No, al contrario, María, muchas gracias por puntualizar varios de los aspectos y complementar la información. Algo que comentó usted, me parece muy, muy importante destacarlo, la naturaleza temporal de las autoridades electorales hasta antes de las reformas de los 90s, porque como bien lo comenta María, antes la función electoral tenía una condición temporal en el sentido de que solamente se integraban las autoridades electorales de cara a los comicios, ¿no? Y después desaparecían, o por lo menos, digamos que desaparecían con la estructura que tenían en el contexto de la organización de las elecciones. Solamente funcionaba con una estructura mínima. De hecho, recordemos que, por ejemplo, para el caso del Tribunal Electoral, en un momento más lo vamos a ver, durante la etapa de lo contencioso electoral y del Tribunal Federal Electoral, justamente tenía una infraestructura mínima y solamente de cara a los comicios podía, digamos, acrecentar esa estructura, y de hecho, una vez incluso que ya pasó a formar parte del Poder Judicial en el año 96, solamente la Sala Superior tenía carácter de permanente, no sería sino hasta el año 2007 que las salas regionales adquirirían este carácter de permanencia, ¿no? Muchas gracias, María. Bueno, no sé si alguien más, creo que alguien había encendido su micrófono. Juan Carlos, adelante. Fíjate que de la exposición que se está haciendo me vino, vamos a decir, una duda, tipo más bien una reflexión. Si el aparejamiento de esta democracia que estamos viviendo ha ido aunada al hecho de que las instituciones electorales dejaran de ser temporales para ser permanentes, ¿no? Porque obviamente el hecho de la permanencia aún cuando no hay proceso electoral ha generado que esas autoridades electorales abunden en temas o en proyectos que consoliden la democracia. Me gustaría saber tú qué opinas. Gracias, Juan Carlos. Bueno, lo que yo podría comentar es que quizás podríamos pensar en volver a ese esquema de temporalidad de las autoridades electorales si también pensáramos en quitarles atribuciones y responsabilidades a las autoridades electorales, porque, bueno, recordemos que, por ejemplo, los partidos políticos tienen como prerrogativa permanente el acceso a financiamiento público y a espacios en radio y televisión. Pero, bueno, pues no es que simplemente se abra el espacio de radio y televisión y hasta dentro de 3 años que vamos a tener elecciones, vamos a fiscalizar o a vigilar los contenidos que emitieron los partidos políticos en esos espacios durante los 2 años previos. Pues evidentemente no. Igual, en el caso del financiamiento público, los partidos políticos, por supuesto que tienen mayor responsabilidad de informar acerca de lo que reciben y cómo lo gasten en el contexto de los procesos electorales, pero también durante los periodos ordinarios. Entonces, esas son funciones permanentes que tiene que hacer la autoridad administrativa electoral. Por ejemplo, en el caso de las autoridades jurisdiccionales, pues también, o sea, la sala especializada
tiene una mayor carga durante los procesos electorales por el tema de las campañas y las precampañas. Pero, pues todo el tiempo los partidos políticos están transmitiendo spots en radio y televisión, todo el tiempo los partidos políticos están publicando gacetillas en periódicos, todo el tiempo los partidos políticos están pintando bardas con propaganda no electoral, pero sí política, todo el tiempo los funcionarios públicos tienen tentaciones de utilizar los recursos públicos con fines partidistas, y todo eso pues tiene que ser vigilado y en su caso sancionado por la autoridad administrativa y la jurisdiccional. Hoy en día tenemos la figura de la revocación de mandato que está en marcha, tenemos la figura de la consulta popular, que bueno, ya tuvimos una experiencia el año pasado, bastante triste en mi opinión, pero bueno, ya tuvimos una primera experiencia, y en fin, tenemos lo que comentaba María Dolores, el proceso de actualización permanente del padrón electoral, de la lista nominal de electores y la credencialización. Entonces son actividades que me parece que no podrían atender a esta intención de volver al esquema de autoridades electorales temporales. Sin duda son atribuciones que tiene que atender de manera permanente tanto la administrativa, la autoridad administrativa, como la jurisdiccional, y creo que no podríamos volver a un esquema previo. Sin embargo, lo que sí podría yo comentar, y aquí asumo una postura muy crítica, es que los actores políticos en general a veces juegan un juego un tanto, no quisiera utilizar una expresión tan fuerte como perverso, pero la verdad es que así es, ¿no? O sea, se le conceden muchas actividades, muchas responsabilidades a las autoridades administrativas. Los propios actores políticos, a través de sus fracciones parlamentarias, diseñan las leyes que regulan el funcionamiento de las autoridades y a las cuales los propios actores políticos se tienen que cernir, y después, a pesar de eso, son los propios actores quienes arremeten contra las autoridades electorales. Entonces, sí me parece un asunto un tanto cuestionable, ¿no? Para no ir lejos, tenemos el caso de la revocación de mandato. Bueno, pues hay quienes han, digamos, tratado de trivializar el asunto de los recursos públicos con el tema de los salarios que perciben los funcionarios electorales. En mi opinión, esa es una cuestión de trivialización, porque incluso ya ha habido varios estudios que dan cuenta de que incluso si los consejeros y los funcionarios de primer nivel renunciaran a su salario íntegro que perciben, no se compara con la cantidad de dinero que necesitan para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, como lo mandata la ley, ¿no? Porque ya sabemos que lo van a llevar a cabo de acuerdo a las condiciones que tienen. Entonces, por eso decía yo, no quiero utilizar esa expresión tan perversa, tan fuerte de que juegan un juego perverso, pero en ocasiones así es, ¿no? O sea, ponen entre la espada y la pared a la autoridad electoral y además arremeten contra ella, y esto me parece sumamente riesgoso en términos democráticos, ¿no? Porque, pues, si no confiamos en la autoridad electoral, si los propios actores políticos siembran la desconfianza hacia la autoridad electoral, pues, como diría un clásico de la música michoacana, ¿a dónde vamos a parar, verdad? Bueno, es lo que podría decir. Adelante, Cristian, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? Gracias. Pues en relación con lo que comentaba, profesor, yo también en la exposición que vimos hace un momento, me doy cuenta y lo comparo con una experiencia que tuve yo en la universidad. Recuerdo que mi maestro de ciencia política nos decía que no confundiéramos lo político con lo electoral. Y creo que en sus inicios se confundía bastante por parte de las autoridades políticas, de los actores políticos, este sentido de pertenencia sobre lo electoral, tanto así que era el Ejecutivo el que se encargaba de organizar las elecciones con ayuda del Legislativo, y nos costó bastante llegar al punto en el que estamos ahora. Pero hemos visto constantemente que esas autoridades, esos actores políticos están tratando de nuevo de acaparar lo que es la función electoral, lo que se me hace sumamente peligroso, porque creo que pasamos bastante tiempo tratando de salir o quitar
esa concentración de la materia electoral a lo político, y creo que ahora, como lo comentaba usted, las autoridades políticas, los actores políticos tienen que ser muy conscientes de que la materia electoral tiene funciones diversas y que si no se concentra en ellos es por una razón. Entonces, básicamente ese sería mi comentario. Lo que percibo de la exposición y un comparativo con lo que estamos viendo actualmente. Gracias. Gracias, Cristian. Sí, en efecto, incluso, bueno, pues el presidente, el titular del Ejecutivo, ha planteado la posibilidad de que se lleve a cabo una reforma electoral y ha deslizado este planteamiento de que la función electoral se regrese a la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues eso, a la luz de lo que acabamos de comentar durante estas dos sesiones, me parecería un franco retroceso, pero bueno, pues no hay nada claro todavía. Si esa fuera la iniciativa, pues ya se discutirá en su oportunidad. Por lo pronto, pues creo que sería solamente especulación. Bueno, pues si les parece, vamos a continuar en estos 20 minutos que nos quedan para revisar la última parte de la exposición, que se refiere a las grandes reformas transformadoras del siglo XX que nos han dado las instituciones, el andamiaje institucional, jurídico, constitucional en materia electoral, con el cual contamos actualmente. Bueno, en esta lámina tenemos otra vez una especie de línea del tiempo que se refiere a las principales reformas que hemos tenido del periodo que va de 1977 a el año 2007 y que muchos autores identifican justamente como el periodo de transición a la democracia. Hay quienes consideran que el periodo de transición se concluyó en el año 2000 en función de que por primera ocasión en más de 70 años un partido de oposición, un candidato naturalmente de oposición, ganó la presidencia de la República. Hay quienes consideran que el proceso de transición democrática todavía está en marcha y hay quienes consideran, como John Ackerman, por ejemplo, que bueno, pues es alguien sumamente crítico. Consideran que ni siquiera hemos logrado avanzar en la transición democrática del país, ¿no? Pero bueno, pues todo eso está a discusión. En la teoría clásica podríamos considerar que ya hemos logrado la transición hacia la democracia y que nos encontramos insertos en el periodo de consolidación, en donde pues justamente la democracia se encuentra en vulnerabilidad, ¿no? De hecho, pues hoy en día hay quienes hablan de que las democracias alrededor del mundo se encuentran en riesgo. Aquí en mi escritorio tengo un libro que, bueno, solo he empezado los primeros capítulos, que se refiere a cómo mueren las democracias y que pues nos habla justamente de los riesgos que se ciernen sobre las democracias contemporáneas y cómo esos autores, Levitsky y Ziblatt, utilizan sobre todo el caso de los Estados Unidos y de la figura de Donald Trump para explicar cómo a veces por la vía de la democracia llegan algunos actores políticos que desde dentro la trastocan, ¿no? La socavan. Bueno, vamos a retomar entonces el planteamiento a partir del año 77. En el año 77 tenemos la primera gran reforma política electoral contemporánea que, como los digo, nos colocó en la ruta de la democracia. Y esto se debió a algo que ya había comentado yo ayer, a una crisis de legitimidad, a una crisis de credibilidad que se evidenció con la elección federal con la que se eligió el presidente de la República en el año 76. En aquel año no hubo más que un solo candidato postulado a la presidencia, que fue José López Portillo, postulado por el Revolucionario Institucional. Por pugnas internas, el Partido Acción Nacional, que durante buena parte del siglo XX fue el principal opositor del partido oficial, no postuló candidato a la presidencia, y aun cuando hubo un candidato postulado por un partido político, en función de que el partido no contaba con registro oficial, bueno, pues el candidato tampoco fue registrado de manera oficial, aun cuando ganó un número pues significativo, simbólico de votos como candidato no registrado precisamente, ¿no? Pero bueno, este hecho de que solamente un candidato fuera postulado a la presidencia y que a la sazón pues ganara casi por default, de hecho hay por ahí un corrillo que dice que el propio López Portillo afirmó que podía ganar la elección solo con su voto y el de su mamá, ¿no? Y pues la verdad es que hubiera sido cierto, si no había nadie más por quien votar, pues así hubiera sido. Bueno, el caso es que esta situación
pues evidenció la crisis política, el agotamiento del régimen, y el propio López Portillo, una vez que tomó la presidencia de la República, ordenó a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que llevara a cabo un ejercicio de parlamento abierto y que impulsara una reforma en materia político-electoral. Y de hecho, pues por eso es que tenemos en esta reforma, o podemos identificar en esta reforma, la génesis del tránsito a la democracia. Algunos de los aspectos importantes que incorporó esta reforma, entre muchos otros, se refieren a reconocer la naturaleza jurídica de los partidos políticos en el texto constitucional como entidades de interés público. Este es un aspecto crucial porque es lo que nos explica que los partidos políticos desde ese entonces tengan como prerrogativa permanente el acceso a radio y televisión, porque se supone que los partidos tienen que cumplir no solamente con algunos objetivos o propósitos de naturaleza electoral, sino de naturaleza política, por ejemplo, la socialización, por ejemplo, la construcción de una cultura política democrática, etcétera, ¿no? Entonces, ello es lo que explica justamente esta prerrogativa permanente de los partidos políticos, que data de esta reforma del año 77. Otro aspecto tiene que ver con la codificación de algunos elementos de la vida comicial. Ya sabemos que a lo largo de la historia, de estos periodos que acabamos de revisar sobre todo, pues hubo distintas leyes electorales, la Ley Federal Electoral, que se mantuvo vigente pues, prácticamente durante todo este periodo que acabamos de revisar del siglo XX, y que justamente en el año 77 sería reemplazada por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Y también otro aspecto importante que contribuyó a la transición democrática en clave de alternancia, pluralidad política, se refiere a la representación proporcional, porque, como les decía, cuando expliqué el caso de los diputados de partido, la representación proporcional permite a los partidos minoritarios comenzar a ganar espacios en los órganos de representación política, aun cuando no se ganen elecciones por el principio de mayoría relativa, sino que en atención al porcentaje de votos que los partidos obtienen, pues se asignan escaños que traducen los votos en representación política. Entonces, el hecho de que se haya incorporado el sistema de representación proporcional, reitero, también fue un precedente importante para que los partidos de oposición comenzaran a ganar más espacios en los órganos de representación política, en la Cámara de Diputados, para decirlo concretamente, y desde esa trinchera comenzar a impulsar desde dentro reformas para lograr el tránsito a la democracia, ¿no? Reglas que permitieran una competencia efectiva y que nos colocaran en la ruta de la democracia formal, de la democracia electoral. Bueno, otra reforma importante que vale la pena destacar es la que se llevó a cabo en 1987, un año antes de la controvertida elección presidencial en donde resultó ganador Carlos Salinas de Gortari. Bueno, en esta reforma del 87 se promulgó el Código Federal Electoral, se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que es el antecedente del Tribunal Federal del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Cámara de Diputados aumentó de 400 a 500 con la sumatoria de 100 diputados o diputaciones de representación proporcional, y se incorporó la cláusula de gobernabilidad. Bueno, lo que podemos destacar de acá es el antecedente del Tribunal Electoral, como les decía, es un tribunal de lo contencioso electoral que tenía una naturaleza administrativa y que por lo tanto tenían sus resoluciones alcances pues realmente menores, ¿no? Todavía estábamos instalados en la etapa de autocalificación y por lo tanto las resoluciones que emitía el Tribunal Electoral pues podían ser igualmente atendidas o no por los colegios electorales que emanaban de la Cámara de Diputados y de Senadores. El hecho de que se incrementaran 100 diputaciones de representación proporcional, pues por supuesto que benefició a los partidos de oposición principalmente. Claro, el partido oficial también se beneficiaba porque pues era quien obtenía el mayor porcentaje de votos y por supuesto que le correspondía también un número importante en proporción de escaños de representación proporcional. Pero con independencia de ello, también los partidos de oposición se veían beneficiados al contar con más espacios de representación proporcional. Este es un aspecto importante porque naturalmente entre más espacios de representación proporcional, más opciones existen para los partidos políticos.
Esta es una variable importantísima a tomar en consideración en los sistemas de RP. Cuando yo explico el tema, pongo de referencia el caso de Coahuila. No sé si siga siendo la misma constante, pero hasta hace algunos años se daba el caso en donde o un buen número de partidos cumplían con todos los requisitos para que les fueran asignados escaños de representación proporcional. Por supuesto, cumplían con el requisito del umbral electoral del 1.5, 2 o 3%, pero lo que pasaba ahí es que había más partidos políticos en comparación con los escaños de representación proporcional. Es decir, que los escaños de RP, vamos a poner un ejemplo, eran 8 y los partidos políticos eran 12. Entonces, aun cuando todos tuvieran derecho y cumplieran con los requisitos que se establecen en la Constitución y en la ley para tener escaños de RP, pues materialmente era imposible que todos tuvieran por el tamaño de la Asamblea. Entonces, en este sentido, resultó sumamente importante que se incrementaran 100 diputados de representación proporcional con esa reforma del año 87. Bueno, ya ahí estábamos instalados en la etapa de tránsito a la democracia, pero como los propios autores de la literatura especializada, los transicionistas, explican, durante esta etapa de liberalización, los regímenes no es que se abran absolutamente, sino que los cambios se van dando cuentagotas. Entonces, en este caso, tenemos que el régimen había comenzado a aperturarse desde la reforma del 77, pero por supuesto con ciertas resistencias. Y una de ellas, que podemos advertir de manera muy clara en esta reforma del 87, se refiere a la cláusula de gobernabilidad. ¿A qué se refería esta cláusula? Bueno, que se estableció en la legislación que para garantizar que un partido político contara con mayoría calificada en el Congreso de Unión, en el Congreso de la Unión, perdón, en las cámaras, se aplicaría esta cláusula de gobernabilidad que implicaba asignarle un número de diputados hasta alcanzar la mayoría y con esto evitar justamente la ingobernabilidad o la parálisis legislativa. En términos materiales, pues lo que se buscaba era seguir garantizando la hegemonía del partido en el poder, ¿no? Pero bueno, pues así fue como se incorporó esta cláusula que se mantuvo vigente hasta el año de 1993. Bueno, la siguiente elección se dio con posterioridad a esta controvertida elección del año 88, en donde resultó electo Carlos Salinas de Gortari, como les decía. Y bueno, igual o más o menos similar a como pasó con la experiencia de López Portillo, el propio presidente Salinas, para legitimar su gobierno, después de unas controvertidas elecciones presidenciales, llevó a cabo varias reformas significativas. A Carlos Salinas de Gortari se le atribuye la iniciativa para crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas de las reformas electorales que sentaron las bases del andamiaje institucional con el que contamos en la actualidad. Una de ellas es justamente esta, que es identificada como la reforma madre de las instituciones electorales, porque, bueno, tenemos que, en primer término, se establece el proceso electoral como una función estatal y pública, y en segundo lugar se modifican las reglas de financiamiento y acceso a medios de comunicación, es decir, que se da una apertura de condiciones de equidad para los partidos de oposición particularmente, y lo que vale la pena destacar muy enfáticamente es la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sustituye a la antigua ley electoral, a la LOPE, y además se crean el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Hoy en día hay quienes se siguen refiriendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como TRIFE, pero en realidad el TRIFE tuvo una existencia efímera que va justamente de este año de 1989 a el año de 1996. Bueno, la creación del IFE resultó a todas luces interesante, a todas luces benéfica, en aras de construir una democracia formal, una democracia electoral. Sin embargo, así como pasaba con la Comisión Federal Electoral y la Comisión de Vigilancia Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral era presidido por el secretario de Gobernación. El primer presidente del IFE, ustedes recordarán, fue el doctor Jorge Carpizo, que era secretario de Gobernación durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, bueno, el secretario de Gobernación al mismo tiempo era el responsable de la función electoral, aunque a través de una institución especializada, que era el Instituto Federal Electoral, pero que no se encontraba
propiamente incorporada a la infraestructura de la Secretaría de Gobernación o del aparato gubernamental, aunque sí era presidida por un representante del gobierno que era el ministro del Interior, el secretario de Gobernación. Bueno, la siguiente gran reforma significativa la podemos observar en el año del 93, en donde se concluye el proceso de autocalificación electoral, es decir, hasta el año 93 es que terminamos con ese esquema en donde las elecciones eran calificadas por los colegios electorales que se erigían en el Congreso de la Unión, ¿no? Hasta esa etapa acabamos con esa práctica, con ese esquema, y a partir de entonces la calificación de las elecciones la llevan a cabo en primera instancia las autoridades administrativas y en última instancia los tribunales electorales, ¿no? Y también algo que resulta sumamente significativo se refiere a que en ese año del 93 se elimina la cláusula de gobernabilidad. Esto pues evidencia también una mayor apertura democrática, un mayor debilitamiento del régimen y una merma en la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. Y después tenemos la reforma del año 96, que resulta también muy importante porque ahí podemos advertir ya una clara división, una clara separación de la función electoral respecto a la infraestructura gubernamental. La reforma del 96 es lo que dio origen a el Instituto Federal Electoral como entidad autónoma, como instituto independiente del Estado mexicano, independiente ya de la Secretaría de Gobernación, y por ello resulta sumamente importante esta reforma. Bueno, entre otras cosas. En ese año del 96 tenemos también que desaparece el TRIFE y el Tribunal Electoral se incorpora a el Poder Judicial de la Federación, adquiriendo su denominación actual, que bueno, pues no se refiere solamente a una cuestión de nombre, sino que el hecho de que se incorporara el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación tuvo muchas implicaciones, comenzando porque el tribunal ejerce desde entonces control de constitucionalidad en materia electoral, no es un tribunal administrativo, es un tribunal equiparable, si se me permite esta libertad, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque especializado en la materia electoral. Entonces, bueno, pues no es cosa menor, ya aquí estábamos instalados justamente en la etapa de calificación electoral, administrativa y jurisdiccional, y de hecho, como ustedes saben, el Tribunal Electoral es quien se encarga del cómputo y la calificación de la elección presidencial para el titular del Ejecutivo. Y de hecho, guardando quizás o teniendo como referencia esta competencia del Tribunal Electoral, ahora corresponderá a el Tribunal Electoral, de acuerdo a los términos de la ley de revocación de mandato, igualmente hacer el cómputo y la calificación de este ejercicio de participación ciudadana. Y bueno, también en esta reforma del 96 tenemos que se fortalecen las prerrogativas de financiamiento y acceso a medios de comunicación. A partir del 96, los partidos políticos tienen una mayor presencia en medios de comunicación. El principio de equidad, que es la piedra toral de nuestro sistema electoral, se manifiesta a través, por ejemplo, de este acceso equitativo a medios de comunicación, de este acceso equitativo a radio y televisión, entre otras cuestiones. De hecho, si ustedes lo piensan con detenimiento, prácticamente toda la regulación en materia electoral está diseñada para hacer prevalecer justamente este principio de equidad en la contienda, y esto pues no es fortuito, no es algo que se explique de la nada, sino que pues sus antecedentes, la importancia que tiene este principio de equidad en la contienda, lo podemos encontrar en sus antecedentes, como lo acabamos de revisar a lo largo de estas 2 sesiones del diplomado, ¿no? Durante el año 96, si no me equivoco, el presidente del Partido Acción Nacional era Felipe Calderón Hinojosa, quien después sería presidente de la República. Y pasó algo muy curioso porque justamente como se establecieron mayores cantidades de financiamiento para los partidos políticos a la luz de este principio de equidad, el presidente del partido, Calderón, devolvió el cheque que se había entregado al Partido Acción Nacional, pues porque le parecía una cantidad inconmensurable para el partido político en comparación con los recursos que recibían antes, ¿no? Esto solo como parte del anecdotario y que nos habla de cómo pues se cambió este paradigma de financiamiento de los partidos políticos a partir de esta reforma del 96, y las primeras consecuencias
las podemos advertir con la reforma, perdón, con la elección intermedia del año 97, porque en esa elección del año 97, por primera ocasión, ningún partido político obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Y esto se enfatizaría, estas condiciones de equidad en la contienda, se enfatizaría todavía más con el triunfo precisamente de Felipe Calderón Hinojosa en la presidencia de la República en el año 2000. Pero bueno, estas reformas, que si bien alentaron la equidad en la contienda y una mayor competencia, sobre todo en términos efectivos, entre los distintos partidos políticos, después generaron algunos eventos, algunos fenómenos indeseados, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, en la elección presidencial en general, pero sobre todo en la elección presidencial del año 2006, perdón, se dio una pugna entre los candidatos punteros, que era Felipe Calderón Hinojosa y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esta pugna se dio principalmente en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, ¿no? Esto condujo, muchos otros factores, pero este fue uno de los principales, condujo a que al año siguiente de esa elección, que además generó un gravísimo conflicto postelectoral, como todos lo recordaremos, esto condujo a que el legislador en el año 2007 llevara a cabo una nueva reforma electoral que particularmente se enfocó en establecer las bases de lo que hoy denominamos el modelo de comunicación política. Es decir, que se establecieron reglas más precisas, más rigurosas para el acceso de los partidos a radio y televisión, se establecieron algunas restricciones respecto al ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, para el caso de los particulares, atendiendo a la experiencia que tuvimos en el año 2006, en donde el Consejo Coordinador Empresarial y algunas empresas particulares tomaron partido a favor de un candidato y en contra de otro. Bueno, pues como consecuencia de eso, el legislador en el año 2007 estableció una prohibición constitucional para que ningún particular pueda adquirir espacios en radio y televisión para promover algún candidato o para desalentar el voto en favor de otro, ¿no? Entonces, hoy en día, los particulares están imposibilitados para adquirir espacios en radio y televisión, y de hecho también los partidos políticos, aun cuando siguen teniendo esta prerrogativa otorgada desde la reforma del 77 para acceder de forma permanente a radio y televisión, solamente lo pueden hacer a través de los tiempos del Estado administrados por el Instituto Federal Electoral en exclusiva. Bueno, en la actualidad Instituto Nacional Electoral, ¿no? También esta reforma del 2007 estableció mayores criterios y mecanismos para el sistema de fiscalización, a efecto de que igualmente en aras de hacer prevalecer el principio de equidad en la contienda, evitar que el dinero se convirtiera en un factor que definiera las elecciones. Bueno, ya estamos sobre tiempo, pero rápidamente quisiera hacer alusión a la última gran reforma del año 2014, que es la que estableció las reglas que definen al sistema electoral con el que contamos en la actualidad. Bueno, para comenzar, hay que señalar que la reforma del 2014 modificó todo el andamiaje institucional y unificó todo este andamiaje en un sistema híbrido, de tal suerte que el Instituto Federal Electoral se convirtió en una autoridad con competencia nacional, pero que además coordina en el ámbito de las entidades federativas algunos esfuerzos en colaboración con los institutos electorales locales, ¿no? Con los llamados a partir de la reforma OPLES, organismos públicos electorales locales. Bueno, otros aspectos que reguló la reforma del 2014 se refieren a las candidaturas independientes, que ya lo comentamos hace rato, a la reelección. Se estableció un sistema uniformado de fiscalización mucho más robusto, con un carácter técnico y especializado mucho más evidente, y también tenemos que se llevó a cabo una modificación al procedimiento especial sancionador. Al respecto, bueno, ustedes seguramente lo saben perfectamente, sobre todo quienes se desempeñan en tribunales y institutos electorales locales. El PES, el procedimiento especial sancionador, es un mecanismo que se estableció justamente en la reforma del 2007,
y que encuentra su génesis, su origen en sede jurisdiccional. El Tribunal Electoral, a través de su sala superior, resolvió en la elección presidencial del 2006 que el Consejo General del INE tenía que adoptar un mecanismo sancionatorio que funcionara bajo el esquema o tomando como un parámetro el diseño de los juicios y de los recursos jurisdiccionales, y que se distinguiera en comparación con el procedimiento ordinario sancionador por su expeditez, ¿no? De tal suerte que el PES está pensado para identificar posibles infracciones y actuar en consecuencia de forma inmediata, ¿no? Por eso es que el PES también incorpora como parte de los elementos que lo hacen funcionar las medidas cautelares, de tal suerte que si existen indicios para suponer que una conducta denunciada en efecto constituye una infracción, las autoridades tienen la posibilidad de emitir medidas cautelares para evitar que esa posible infracción genere mayores daños, mayores perjuicios, ¿no? Bueno, esto se instauró en la reforma del 2007. El legislador consideró que este criterio adoptado por el Tribunal Electoral sería conveniente adoptarlo en la legislación electoral y entonces lo regularon en la ley. Pero en el año 2014 sufrió algunas modificaciones a modo de redistribuir las competencias entre las autoridades administrativas y las jurisdiccionales, por lo menos en el ámbito federal, de tal suerte que antes, en el antiguo modelo del PES, hasta antes de 2014, el INE era quien recibía las denuncias por violaciones al modelo de comunicación política, el INE sustanciaba el asunto, integraba el expediente, llevaba a cabo las diligencias, la investigación e imponía la sanción correspondiente o resolvía el asunto en general. Y la decisión del INE podía ser controvertida ante la Sala Superior por la vía del recurso de apelación. A partir de la reforma del 2014, se llevó a cabo una redistribución de competencias para que fuera la autoridad jurisdiccional quien se encargara de emitir la resolución. Para esto se creó la Sala Regional Especializada, de tal suerte que en el esquema actual del PES corresponde al INE recibir la denuncia, integrar el expediente, sustanciar el asunto y ponerlo a consideración de la Sala Especializada para que ésta sea la que resuelva el asunto en cuestión. Y para seguir guardando esta garantía de revisión por parte de una segunda instancia, las resoluciones de la sala especializada pueden ser controvertidas ante la sala superior por la vía del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Bueno, todo esto deriva de esa reforma del año 2014. Y también un último aspecto que vale la pena destacar es que se incorporaron nuevas causales de nulidad, las cuales persiguen el propósito de desalentar las conductas infractoras que generen vicios en las elecciones, que pongan en riesgo la credibilidad, la legitimidad de los resultados electorales. ¿Cuáles son estas causales de nulidad? Bueno, pues, por ejemplo, la compra y adquisición de espacios en radio y televisión, ya que quedamos que desde el año 2007 los partidos y candidatos solo acceden a estos espacios a través del Instituto Nacional Electoral, que es quien los administra, y por lo tanto no pueden comprar ni adquirir o acceder a espacios de radio y televisión por alguna otra vía. De tal suerte que si lo hicieran, esta conducta infractora podría incluso ser considerada como una causal de nulidad. Otra causal de nulidad se refiere a rebasar el tope de gastos de campaña hasta en un 5%. Esta disposición ha sido sumamente criticada porque hay quienes consideran que es una carta de permisividad para los partidos políticos, es decir, que pueden violar la ley, pero un poquito nada más, hasta un 5%, ¿no? Pero hay quienes consideran que, bueno, pues este margen es hasta cierto punto razonable, sobre todo atendiendo a las condiciones, a las características del sistema de fiscalización, que está pensado, pues, como para ir generando sobre la marcha los propios informes de fiscalización en aras de que el Instituto Nacional Electoral esté en condiciones de identificar las posibles irregularidades e imponer las sanciones correspondientes con toda oportunidad. Entonces, bueno, pues esa es otra causal de nulidad que se incorporó a la Constitución.
Y por último, nada más vale la pena hacer alusión a los productos legislativos que derivaron de la reforma constitucional llevada a cabo ese año, del 2014, que se publicó el 10 de febrero de ese año. Estos productos legislativos se refieren a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sustituyó al antiguo COFIPE, la Ley General de Partidos Políticos, que bueno, este es un producto sumamente interesante porque antes todo lo que tenía que ver con regulación de partidos políticos estaba incorporado en el COFIPE. Hoy en día, bueno, pues existe este ordenamiento específico sobre regulación de partidos políticos. Tenemos también la Ley Federal de Consulta Popular y la Ley General de Delitos Electorales, que también fue un aporte significativo porque pues ahí ya se tipifican de manera muy clara varias conductas que antes podrían ser consideradas solo como malas prácticas electorales, pero que ahora ya están codificadas en ese instrumento y pueden ser sancionadas por la vía penal. Bueno, ya nos pasamos un poquito. Yo hasta aquí dejaría la exposición. Igual, si alguien desea hacer alguna intervención de cierre, de conclusión, algún comentario final, pues bueno, siempre y cuando sea breve, pues adelante. Bueno, si no hubiera intervenciones. Agradecer, doctor, nada más y ver si hay forma de tener su presentación. Le mandamos el correo. Sí, como les comentaba ayer. Sí, como les... No, por correo mejor, por favor. Mándenme un correo, rafael.caballero@te.gov.mx, y yo en respuestas les incluyo la presentación con todo gusto. Bueno, aclaro también que Rafael.caballero. Bueno, gracias, Joel. Aclaro nada más que no soy doctor, agradezco el cumplido, pero apenas estoy en ese proceso. Bueno, pues les deseo mucho éxito para que desarrollen las demás actividades del diplomado. Si no me equivoco, nos vamos a volver a encontrar con otro tema de este mismo diplomado. Creo que es el presupuesto participativo o parlamento abierto, no recuerdo. Exacto, Anet, ese es mi correo. No, te.gov.mx. rafael.caballero@te.gov.mx. Bueno, entonces me despido por lo pronto, les deseo muy buen día, muy buen fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.